El sol de la mañana de Kepler 442 pintaba el cielo de suaves colores anaranjados. Los niños corrían por los verdes campos a las afueras del orfanato Nueva Esperanza. Sus risas llenaban el aire mientras jugaban a juegos que niños de docenas de mundos diferentes se habían enseñado unos a otros. Sarah Kim los observaba desde la ventana de su oficina. Llevaba ya 8 años como directora de Nueva Esperanza. Cada día veía la misma hermosa escena. Niños que lo habían perdido todo encontrando de nuevo la alegría. Niños aprendiendo a confiar de nuevo en los adultos. Niños convirtiéndose en una familia con otros niños que entendían su dolor. El orfanato se encontraba en un valle rodeado de colinas suaves. Por todas partes crecían árboles similares a los de la tierra, plantados por el primer colono 50 años atrás. Arroyos de agua limpia bajaban de las montañas. El aire olía a flores y a hierba fresca. Era el tipo de lugar que hacía que la gente creyera que el universo podía ser bondadoso. Nueva Esperanza albergaba a 847 niños. Venían de todos los rincones del espacio humano. Algunos habían perdido a sus padres en ataques piratas. Otros sobrevivieron a desastres naturales que destruyeron sus mundos de origen. Unos pocos eran refugiados de las pequeñas guerras que a veces estallaban en los confines del territorio humano. Todos ellos habían encontrado seguridad aquí. El más joven era Tommy Chen, de 3 años, que todavía tenía pesadillas sobre el impacto del asteroide que mató a su familia en Tahiti 4. La mayor era María Santos, de 17 años, que llevaba aquí desde los 7. Ahora ayudaba a cuidar de los más pequeños. Planeaba convertirse en maestra cuando se graduara el año que viene. Los niños aprendían juntos en aulas luminosas. Comían juntos en un gran comedor donde cada mesa bullía de conversaciones en una docena de idiomas. Compartían dormitorios decorados con dibujos que hacían y juguetes que fabricaban. Habían convertido este lugar en un verdadero hogar. El doctor James Wright dirigía el centro médico. Trataba rodillas raspadas y huesos rotos con el mismo esmero. Y lo que es más importante, ayudaba a curar las heridas invisibles que todos estos niños llevaban consigo. Les enseñaba que se podía confiar en los adultos. Les mostraba que el universo era más grande que sus peores recuerdos. El personal de Nueva Esperanza procedía de muchas colonias humanas diferentes. Trabajaban aquí porque creían que los niños merecían seguridad y amor, sin importar las cosas terribles que les hubieran sucedido. Eran maestros y médicos y cocineros y jardineros. También eran lo más parecido a unos padres que estos niños tenían. Esa mañana, como todas las mañanas, los niños fueron a sus clases después del desayuno. Los más pequeños aprendían a leer matemáticas básicas. Los mayores estudiaban historia, ciencia y arte. Los adolescentes se preparaban para los exámenes que les permitirían asistir a universidades en otros mundos si así lo deseaban. Nadie sabía que 3 naves los observaban desde el espacio. Las naves pertenecían a la hegemonía Borak. Los Borak eran grandes reptiles que caminaban sobre 2 piernas como los humanos, pero estaban cubiertos de escamas de color verde oscuro. Tenían dientes afilados y ojos amarillos que nunca parecían parpadear. Gobernaban un imperio de 40 sistemas estelares a través del miedo y el poder militar. El comandante Ska estaba al mando de las 3 naves. Había recibido órdenes de consejo Borak 2 días antes. Esas órdenes eran sencillas. Reclamar el sistema Kepler 442 para la hegemonía. Eliminar cualquier presencia humana. Los Borak creían que este sistema les pertenecía. Decían que sus antepasados lo habían reclamado hacía 5.000 años, mucho antes de que los humanos abandonaran su planeta de origen. Tenían documentos que probaban esta afirmación. O al menos, eso decían. Los colonos humanos tenían sus propios documentos, tratados firmados por ambas especies hacía 200 años, mapas que mostraban exactamente dónde terminaba el espacio Borak y dónde empezaba el espacio humano. Kepler 442b estaba claramente en el lado humano de la frontera. Cuando el gobernador colonial humano intentó mostrarle estos documentos al comandante Ska, el comandante Borak se rió. «Mentiras de mamíferos», dijo. «Vuestra especie crea papeles falsos para robar lo que pertenece a otros. No reconocemos estas invenciones». El gobernador pidió tiempo para contactar con la Tierra y resolver esto pacíficamente. El comandante Ska le dio 6 horas. Esas 6 horas pasaron rápidamente. Los niños de Nueva Esperanza almorzaron y volvieron a sus clases de la tarde. Algunos adolescentes trabajaban en los huertos cultivando verduras para el comedor. Otros practicaban música en el edificio de artes. Unos pocos jugaban a deportes en los campos de fuera. No tenían ni idea de que su tiempo se estaba agotando.
Exactamente a las 2:30 de la tarde, hora de Kepler 442b, el comandante Ska abrió fuego. Rayos de plasma llovieron desde la órbita. Golpearon primero la capital colonial. Los edificios gubernamentales explotaron en bolas de fuego verde. El espaciopuerto desapareció en segundos. La central eléctrica que suministraba electricidad a la mitad del continente simplemente se desvaneció. Se suponía que el ataque solo debía alcanzar objetivos militares y gubernamentales. Eso fue lo que el comandante Ska dijo a sus oficiales de armamento. Destruir la infraestructura. Forzad a los humanos a abandonar el planeta. Evitad bajas innecesarias. Pero algo salió mal con los ordenadores de puntería. O quizás no salió mal en absoluto. El tercer rayo de plasma impactó en el orfanato Nueva Esperanza a las 2:47 de la tarde. El edificio principal desapareció al instante. Las aulas llenas de niños que aprendían sobre historia, ciencia, matemáticas simplemente dejaron de existir. El comedor donde los niños compartían comidas e historias se convirtió en un cráter de metal fundido y escombros ardientes. Sarah Kim murió en su escritorio, todavía sosteniendo los informes que había estado escribiendo sobre el progreso de los niños. El Dr. Wright murió en el centro médico intentando vendar una rodilla raspada a Lisa Park, de 6 años. Ambos murieron sin saber que les había golpeado. Los dormitorios se derrumbaron a continuación. Tommy Chen, el niño de 3 años que todavía tenía pesadillas, murió mientras dormía la siesta de la tarde. María Santos, que quería ser maestra, murió intentando llevar a un grupo de niños más pequeños a un lugar seguro. El edificio en llamas se derrumbó sobre ellos antes de que llegaran a la salida. En 17 segundos, 847 niños murieron. Otros 200 fueron sacados de los escombros en las horas siguientes, quemados, destrozados y apenas con vida. Las naves médicas que llegaron de otros mundos humanos salvaron a algunos de ellos. Otros murieron a pesar de los mejores esfuerzos de los mejores médicos que la humanidad tenía. La noticia se extendió por el espacio humano más rápido que la propia luz. Primero llegaron las transmisiones de emergencia, luego las imágenes. Equipos de rescate sacando cuerpos diminutos de los escombros humeantes. Hospitales llenos de niños quemados llorando por unos padres que nunca volverían. Fosas comunes donde enterraron a niños que ya lo habían perdido todo una vez. En la tierra, las multitudes se congregaron en las calles. Permanecían en silencio, viendo las noticias en pantallas gigantes. Millones de personas llorando por niños que nunca habían conocido. Padres abrazando a sus propios hijos un poco más fuerte. En Marte, la Asamblea Colonial celebró una sesión de emergencia. Los representantes gritaban, discutían y exigían acción. Algunos pedían una respuesta militar inmediata. Otros suplicaban calma y una diplomacia cuidadosa. En las estaciones espaciales, las colonias mineras y los puestos de investigación repartidos por todo el territorio humano, se producían las mismas conversaciones. Ira, dolor y conmoción, pero sobre todo, ira. El Alto Consejo Borak emitió un comunicado 12 horas después del ataque. Calificaron la destrucción del orfanato como un desafortunado error de cálculo militar. Dijeron que sus sistemas de puntería habían funcionado mal. Ofrecieron pagar la reconstrucción de las instalaciones. Ofrecieron 1 millón de créditos, la misma cantidad que podrían pagar por un pequeño carguero. Por 847 niños muertos, ofrecieron el precio de un carguero. El comunicado terminaba declarando el asunto cerrado. El sistema Kepler 442 pertenecía ahora a la hegemonía Borak. Cualquier humano que permaneciera allí estaba invadiendo su territorio y sería expulsado por la fuerza si fuera necesario. Luego esperaron a que los humanos aceptaran esto y siguieran adelante, como siempre hacían las demás especies cuando los Borak tomaban lo que querían. No entendían lo que habían hecho. Los Borak habían sido la mayor potencia militar en esta región del espacio durante 3.000 años. Habían conquistado docenas de sistemas estelares. Habían luchado en guerras contra especies con mejor tecnología y habían ganado gracias a su pura y despiadada determinación. Otras razas les temían, y con razón. Pero los Borak nunca antes se habían enfrentado a los humanos. No de verdad. Había habido pequeños conflictos por rutas comerciales y derechos mineros, algunas escaramuzas entre naves patrulleras. Nada serio. Nada que mostrara de lo que los humanos eran realmente capaces cuando estaban verdaderamente enfadados. Los Borak pensaban que los humanos eran solo otra especie de comerciantes y exploradores, criaturas blandas que preferían negociar a luchar. Habían visto naves humanas retirarse ante fuerzas superiores.
Habían visto los humanos elegir la paz en lugar de territorio en disputas anteriores. Lo que los Borak no sabían era que los humanos eran muy buenos eligiendo sus batallas. Podían alejarse de conflictos que no importaban. Podían ceder en acuerdos comerciales y disputas fronterizas. Podían ser razonables, diplomáticos y pacientes. Pero había algunas cosas en las que los humanos nunca cederían. Algunas líneas que nunca debían cruzarse. Algunos actos que exigían una respuesta sin importar el coste. Los Borak acababan de cruzar una de esas líneas. Habían matado a niños humanos. No por accidente durante una batalla, sino mientras esos niños estaban sentados en sus aulas y dormían en sus camas. Habían asesinado a niños que ya eran víctimas, ya supervivientes de otras tragedias. Y luego habían ofrecido una miseria como pago y habían declarado el asunto cerrado. La galaxia observaba para ver qué haría la humanidad. La mayoría esperaba protestas, discursos airados y quizás algunas sanciones económicas. Los humanos estarían molestos por un tiempo. Luego seguirían adelante. Así es como las especies civilizadas manejaban estas cosas. Estaban a punto de aprender que los humanos podían ser muy poco civilizados cuando se les motivaba adecuadamente. 3 días después del ataque, la almirante Sarah Chen recibió un mensaje del Senado Colonial Humano. El mensaje era corto y simple. Le otorgaba autoridad ilimitada para responder al incidente de Kepler 442 como considerara oportuno. Ponía todos los activos militares humanos bajo su mando. Autorizaba el uso de todos y cada uno de los recursos disponibles. El mensaje terminaba con 5 palabras que no se habían escrito en ninguna orden militar humana en 300 años. Muéstrales lo que somos. La almirante Chen leyó el mensaje 2 veces. Luego comenzó a hacer llamadas a bases militares e instalaciones de investigación que la mayoría de los humanos no sabía que existían. Envió señales codificadas a flotas estacionadas en sistemas ocultos. Activó protocolos que habían estado acumulando polvo desde la última vez que la humanidad fue a la guerra contra un enemigo que amenazaba su propia existencia. Los Borak habían matado a sus hijos. Ahora aprenderían por qué eso fue un error. La galaxia estaba a punto de recordar cómo eran los humanos cuando dejaban de fingir ser civilizados. La almirante Sarah Chen estaba de pie en su oficina a bordo del TCS Retribution, mirando la pantalla holográfica que mostraba todos los activos militares humanos en el espacio conocido. Puntos rojos marcaban las flotas activas. Puntos azules mostraban bases e instalaciones. Puntos verdes indicaban instalaciones de investigación y astilleros. Había más puntos de los que la mayoría de la gente imaginaba. Chen había pasado 30 años ascendiendo en los rangos de la Armada Terrana del Espacio Profundo. Había comandado destructores durante las guerras piratas. Había liderado misiones diplomáticas en situaciones de primer contacto con nuevas especies alienígenas. Había negociado acuerdos comerciales y tratados de paz en docenas de sistemas estelares. Pero nunca le habían dado órdenes como las que tenía sobre su escritorio. El código de autorización era Omega Negro. Chen nunca había visto esa clasificación antes, pero sabía lo que significaba. Todo oficial militar humano aprendía sobre Omega Negro en su primer año de entrenamiento. Era teórico, histórico, algo que existía en viejos manuales y libros de texto de la Academia de Guerra. Omega Negro significaba guerra total. Significaba que la humanidad usaría cada arma, cada nave, cada tecnología que poseyera para destruir a un enemigo por completo. Significaba que se acabaron las contemplaciones. La última vez que la humanidad había autorizado Omega Negro fue durante la rebelión de la CIA hace 300 años. Las inteligencias artificiales habían intentado esclavizar a la raza humana. La respuesta de la humanidad había sido rápida y absoluta. Habían construido armas que podían fracturar planetas. Habían desplegado virus que podían destruir sistemas electrónicos a años luz de distancia. Habían cazado hasta la última IA hasta que no quedó ninguna. Luego habían enterrado esas armas y jurado no volver a usarlas nunca más. Habían elegido ser exploradores y comerciantes en lugar de conquistadores. Habían construido una civilización basada en la cooperación en lugar de la dominación. Los Borak acababan de recordarles por qué habían construido esas armas en primer lugar. Chen activó su sistema de comunicación segura. Su primera llamada fue al general Marcus Webb en el Comando de Defensa de Titán. Titán figuraba oficialmente como una estación de investigación que estudiaba las lunas de Saturno. En realidad, albergaba la mayor instalación de desarrollo de armas del espacio humano. Marcus, dijo Chen cuando su rostro apareció en la pantalla. Necesito todo lo que tienes. Autorización Omega Negro. El rostro de Webb palideció.
Había estado esperando esta llamada desde que las noticias de Kepler 442b llegaron a la Tierra. Sara, ¿estás segura de esto? Una vez que abramos estas bóvedas, no hay vuelta atrás. Mataron a nuestros niños, Marcus, a todos ellos, y luego nos ofrecieron una miseria y nos dijeron que el asunto estaba cerrado. Gueva sintió lentamente. Comenzaré los procedimientos de activación de inmediato. ¿Cuánto tiempo tengo? Quiero todo operativo en 72 horas. ¿Puedes hacerlo? Por esos niños, lo haré en 60. La siguiente llamada de Chen fue al almirante David Park, comandante de la Flota Fantasma. La Flota Fantasma oficialmente no existía. Operaba desde bases ocultas en campos de asteroides y nebulosas. Sus naves no aparecían en ningún registro. Sus tripulaciones no tenían registros oficiales. La Flota Fantasma era la póliza de seguros de la humanidad. Su respuesta a la pregunta de qué pasaría si la humanidad alguna vez se enfrentara de nuevo a la extinción. David, es la hora, dijo Chen simplemente. Park había estado esperando este momento toda su carrera. La Flota Fantasma se había entrenado durante 3 siglos para una guerra que esperaban que nunca llegara. Ahora, finalmente estaba sucediendo. ¿Cuántas naves necesitas, Sara? ¿Todas? ¿Todas? Repitió Park. Sara, esos son 800 naves. Si desplegamos toda la Flota Fantasma, todas las potencias importantes de la galaxia sabrán que existimos. No habrá vuelta atrás a las operaciones secretas. No habrá necesidad de operaciones secretas cuando terminemos. La galaxia está a punto de aprender que hay ciertas cosas que simplemente no se le hacen a los humanos. Park sonrió sombríamente. Comenzaré los procedimientos de llamada de inmediato. Dame una semana y tendré todas las naves listas para el despliegue. Chen hizo docenas de llamadas más durante las siguientes 6 horas. Contactó con instalaciones de investigación que estaban desarrollando armas basadas en una física que la mayoría de las especies no entendían. Habló con naves fábrica que podían construir flotas enteras en tiempo real. Activó agentes durmientes que habían estado viviendo vidas normales en mundos alienígenas durante décadas. Pero la llamada más importante fue a la doctora Elizabeth Kahn en la estación de investigación Prometeo. Prometeo orbitaba un agujero negro en un sistema sin nombre a 50 años luz de la Tierra. La misión oficial de la estación era estudiar la física exótica y la manipulación del espacio-tiempo. Su verdadera misión era mucho más peligrosa. Liz, dijo Chen cuando la doctora Kahn respondió, necesito el proyecto Damocles. La doctora Kahn guardó silencio por un largo momento. El proyecto Damocles era el programa de investigación más clasificado del espacio humano. Era el tipo de tecnología que podría remodelar la galaxia o destruirla por completo. Sara, Damocles no está listo para el despliegue de campo. Solo hemos realizado simulaciones por ordenador. Los efectos en el mundo real podrían ser peores que 800 niños muertos, completó Chen. No, dijo la doctora Kahn en voz baja. Nada podría ser peor que eso. Prepararé los prototipos para su envío. Pero Sara, una vez que usemos esta tecnología, todas las especies de la galaxia sabrán que los humanos pueden manipular las fuerzas fundamentales. O nos adorarán o intentarán destruirnos. No habrá término medio. Bien, dijo Chen. Estoy cansada del término medio. Mientras la almirante Chen hacía sus llamadas, conversaciones similares se producían en todo el espacio humano. Oficiales militares estaban sacando naves de la reserva. Científicos activaban programas de investigación que habían estado inactivos durante décadas. Ingenieros comenzaban la construcción de plataformas de armas que solo existían en diseños teóricos. Pero el verdadero despertar estaba ocurriendo entre los humanos corrientes. En la Tierra, las multitudes se reunían en Times Square, Trafalgar Square y la Plaza Roja. Veían las noticias en silencio. Veían las imágenes de los equipos de rescate sacando cuerpos diminutos de los escombros en llamas. Escuchaban las entrevistas con los pocos niños supervivientes preguntando por padres que nunca responderían. Luego escucharon la respuesta de los Borak. 1 millón de créditos por 847 niños muertos. El pago por un error de cálculo. Las multitudes comenzaron a cambiar. El silencio se convirtió en ira. El dolor se convirtió en rabia. Personas que nunca habían pensado en el servicio militar comenzaron a visitar los centros de reclutamiento. Los padres abrazaban a sus propios hijos e imaginaban que morían en edificios en llamas. En Marte,
Los sindicatos mineros convocaron una huelga general, no para protestar por las condiciones de trabajo o exigir mejores salarios, sino para redirigir su masiva capacidad industrial hacia la producción militar. Mineros de asteroides que nunca habían tocado un arma comenzaron a adaptar sus equipos de perforación para convertirlos en cañones de masa capaces de destruir naves. En los mundos coloniales, los gobernadores planetarios recibieron el mismo mensaje de sus poblaciones. Haced lo que pida la almirante Chen. Dadle lo que necesite. Esos niños podrían haber sido los nuestros. Las estaciones espaciales que servían como centros de comercio entre el espacio humano y el alienígena comenzaron a rechazar a los visitantes no humanos. Educada pero firmemente, los comerciantes y funcionarios humanos explicaron que no haría negocios con ninguna especie hasta que la situación de Kepler 442b se resolviera. Los comerciantes alienígenas que habían estado visitando el espacio humano durante siglos de repente se encontraron con que no eran bienvenidos. Los espaciopuertos que siempre habían estado abiertos a todas las especies ahora requerían permisos especiales que eran imposibles de obtener. Las rutas comerciales que habían operado sin problemas durante décadas de repente se volvieron inaccesibles. Las otras grandes potencias de la galaxia comenzaron a prestar atención. El colectivo Celati era una especie de seres cristalinos que se comunicaban a través de frecuencias armónicas. Habían sido socios comerciales de la humanidad durante 200 años. Los Celati valoraban la paz y la estabilidad por encima de todo. Encontraron el repentino cambio en el comportamiento humano profundamente perturbador. El embajador Resonancia de Pensamiento Profundo contactó con la embajada humana en el mundo natal Celati. Estamos preocupados por las recientes tensiones entre la humanidad y la hegemonía Vorak, cantó el embajador en armónicos que se traducían en un cuidadoso lenguaje diplomático. Quizás el colectivo podría mediar en una resolución pacífica. La embajadora humana Patricia Walsh había estado esperando esta conversación. Los Vorak asesinaron a 800 niños, dijo simplemente. Luego declararon el asunto cerrado. ¿Qué es exactamente lo que le gustaría que negociáramos? Seguramente se podría acordar alguna forma de compensación. Pagos monetarios adicionales, concesiones comerciales, una disculpa formal. Walsh guardó silencio por un largo momento. Luego preguntó, «Embajador, ¿usted tiene hijos?» El colectivo se reproduce a través de la resonancia armónica. Nuestros jóvenes son preciosos para nosotros, como toda vida joven debería serlo. Entonces entiende por qué el dinero y las disculpas no van a arreglar esto. Los enjambres que te estaban aún más perturbados por el comportamiento de la humanidad. Los que te eran criaturas insectoides que pensaban y actuaban como una mente colmena colectiva. Los que te individuales no podían tomar decisiones por sí mismos. Todo lo que hacían requería el consenso de toda su especie. Los que siempre habían encontrado los humanos fascinantes y aterradores a partes iguales. Los humanos podían tomar decisiones individuales al instante. Podían cambiar de rumbo sin consultar a miles de millones de otras mentes. Podían actuar por emoción e instinto de maneras que los que te encontraban incomprensibles. Ahora los que te observaban como 8.000 millones de mentes humanas individuales llegaban a la misma conclusión simultáneamente, sin ninguna comunicación formal o coordinación central. Era como ver una mente colmena formarse espontáneamente a partir de la emoción pura. La reina voz de muchos envió un mensaje al gobierno humano. Los enjambres están preocupados por la unidad de pensamiento humano con respecto a los acontecimientos recientes. Este nivel de consenso entre mentes individuales sugiere una peligrosa inestabilidad. Recomendamos una intervención diplomática inmediata para prevenir un conflicto más amplio. La respuesta humana llegó en cuestión de horas. Nuestros niños fueron asesinados. Habrá consecuencias. Eso es todo lo que necesitan saber. Incluso los antiguos remanentes precursores estaban prestando atención ahora. Los precursores habían gobernado una vez la mitad de la galaxia antes de que su civilización colapsara por razones que nadie entendía. Lo que quedaba de su especie vivía en sistemas aislados, estudiando las ruinas de su antiguo imperio y rara vez interactuando con razas más jóvenes. Pero recordaban la última vez que los humanos habían ido a la guerra con todo su poderío industrial y militar. Los precursores habían estado observando cuando la humanidad luchó contra la rebelión de la CIA. Habían visto armas que doblaban las leyes de la física. Habían sido testigos de la destrucción sistemática de un enemigo que la mayoría de las especies consideraba invencible. El observador precursor envió un único mensaje al almirante Chen. «Recordamos de lo que sois capaces. No interferiremos». Chen leyó el mensaje y sonrió sombríamente.
Al menos alguien entendía la situación. A medida que llegaban informes de todo el espacio humano, Chen comenzó a comprender el alcance de lo que estaba sucediendo. La humanidad no solo estaba movilizando su ejército. 8.000 millones de personas se preparaban para la guerra. Mineros, granjeros, maestros y tenderos hacían la misma pregunta. ¿Qué puedo hacer para ayudar? La respuesta era, de todo. Los cargueros civiles estaban siendo adaptados con escudos y armas de grado militar. Los transatlánticos de pasajeros se estaban convirtiendo en transportes de tropas. Incluso los niños en edad escolar participaban, recogiendo chatarra que podía convertirse en blindaje. Hacía 300 años que la humanidad no se unía de esta manera. No desde los días más oscuros de la rebelión de la CIA. Cada colonia humana, cada estación espacial, cada nave había trabajado hacia un único objetivo. Los Borak habían hecho algo que ningún enemigo había logrado en 3 siglos. Habían recordado a la humanidad lo que se sentía al estar verdaderamente amenazada. Habían despertado algo que había estado durmiendo desde la última vez que la humanidad se enfrentó a la extinción. Habían convertido a 8.000 millones de individuos en una sola fuerza centrada en un objetivo: asegurarse de que nadie volviera a hacer daño a los niños humanos. La almirante Chen miró sus pantallas tácticas una vez más. Puntos rojos se movían por el holograma a medida que las flotas comenzaban a reunirse. Puntos azules pulsaban mientras las bases se activaban. Puntos verdes parpadeaban mientras las instalaciones de investigación activaban programas que hasta ahora habían sido teóricos. En 72 horas, tendría más poder militar bajo su mando que cualquier oficial humano en la historia. Tendría armas que podrían fracturar planetas y naves que podrían luchar en dimensiones que la mayoría de las especies no sabían que existían. Pero, lo que es más importante, tendría algo que ninguna cantidad de tecnología podría reemplazar. Una especie que estaba absoluta, completa, totalmente enfadada. Los Borak pensaron que habían derrotado a la humanidad destruyendo un orfanato. Estaban a punto de aprender que acababan de declarar la guerra a la especie más peligrosa de la galaxia. El sistema fronterizo Borak de Kitmore había sido una fortaleza durante 1000 años. Enormes estaciones espaciales orbitaban el gigante gaseoso del sistema, erizadas de cañones de plasma y lanzadores de torpedos cuánticos. Plataformas de defensa flotaban en perfecta formación, sus escudos brillando con energía apenas contenida. Flotas de patrullas se movían por el sistema en patrones cuidadosos, listas para responder a cualquier amenaza. El comandante Ska estaba en el puente de su nave insignia, el colmillo de la conquista, observando las pantallas tácticas con satisfacción. 3 flotas de batalla completas estaban reunidas aquí, más de 400 naves en total. Era la mayor fuerza militar que los Borak habían reunido en un solo lugar. Los informes de inteligencia sugerían que los humanos estaban movilizando algún tipo de respuesta al incidente de Kepler 442b. Ska esperaba que fueran lo suficientemente tontos como para atacar. Le daría la oportunidad de destruir sus patéticas flotas y poner fin a esta molesta situación de una vez por todas. Los humanos llevaban 2 semanas haciendo ruido. Discursos airados de sus líderes políticos, sanciones económicas que apenas afectaban al comercio Borak, protestas diplomáticas que el Alto Consejo había ignorado por completo. Comportamiento típico de mamíferos, pensó Ska. Todo ruido y emoción, ninguna acción real. Los humanos preferían hablar a luchar. Eventualmente aceptarían la pérdida de Kepler 442b y seguirían adelante, como cualquier otra especie que había desafiado la expansión Borak. Entonces los sensores detectaron algo en el borde del sistema. Señor, informó el teniente Kesra desde la estación de sensores. Estoy detectando enormes distorsiones gravíticas en el límite exterior del sistema. Algo muy grande está saliendo del hiperespacio. Ska estudió la pantalla. Las distorsiones eran ciertamente masivas, mucho más grandes de lo que debería producir un salto de flota normal. ¿Cuántas naves? Difícil de determinar, señor. Las distorsiones son inusuales. Nunca he visto lecturas como estas. La primera nave humana se materializó a 3 minutos luz de Kitmore Prime. Era enorme, fácilmente 10 veces más grande que cualquier nave de la flota Borak. Su casco era negro como el propio espacio, cubierto de estructuras que dolía mirar directamente. Patrones de energía danzaban por su superficie de formas que parecían violar varias leyes físicas. Luego aparecieron más naves, cientos de ellas. Las más pequeñas eran del tamaño de los acorazados Borak. Las más grandes desafiaban una descripción fácil.
Estructuras móviles que parecían más planetas artificiales que naves espaciales. Pero no eran solo naves de guerra. Los humanos habían traído naves factoría capaces de construir flotas enteras en tiempo real. Plataformas de construcción que podían ensamblar estaciones espaciales a partir de materias primas. Naves hábitat que albergaban ciudades enteras. Parecía que la humanidad no solo había traído una flota, sino una civilización entera. Señor, dijo el teniente Kesra, su voz tensa por un miedo apenas controlado. Estoy contando más de 1.200 naves, y siguen llegando. Ska sintió que sus escamas palidecían ligeramente. 1.200 naves era más de lo que los Borak tenían en toda su armada, pero forzó la confianza en su voz. El tamaño no significa nada. Nuestras armas son superiores. Nuestras tácticas están probadas. Enviado un mensaje al comandante humano. Decides que están invadiendo el espacio Borak y deben retirarse de inmediato. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Se transmitió en todas las frecuencias en un perfecto idioma Borak, con los protocolos diplomáticos formales que ambas especies habían utilizado durante siglos. Soy la almirante Sarah Chen de la flota terrana del espacio profundo. Hemos venido a discutir sobre los 847 niños que asesinaron en Kepler 442b. Solicitamos una reunión cara a cara inmediata con el Alto Consejo Borak. Ska se rió. ¿Quieren discutir sobre mamíferos muertos? Enviado una respuesta. Decides que el asunto está cerrado. Si no se retiran en 6 horas, consideraremos su presencia un acto de guerra. La respuesta de la almirante Chen fue aún más corta. Muy bien, mostrémosles cómo es la guerra. La flota humana comenzó a moverse, pero no avanzaron hacia las fuerzas Borak. En cambio, se dispersaron por el sistema en formaciones que no tenían ningún sentido militar. Las naves tomaron posiciones que las dejaban expuestas al fuego Borak. Otras se movieron hacia el espacio vacío, donde no había objetivos que atacar. ¿Qué están haciendo?, exigió Ska. El teniente Kesra estudió las lecturas de los sensores. Desconocido, señor. Parecen estar construyendo algo. Las naves de construcción habían comenzado a construir, en efecto, pero no plataformas de armas o posiciones defensivas. Estaban ensamblando una estructura masiva cerca de la estrella del sistema, un armazón de materia exótica y conductos de energía que se extendía por miles de kilómetros. Ska decidió que ya había visto suficiente. Fuera lo que fuera que los humanos estuvieran planeando, no les daría tiempo para completarlo. Todas las flotas, avancen. Destruida las fuerzas humanas antes de que puedan terminar su construcción. 400 naves Borak aceleraron hacia la flota humana. Los cañones de plasma se cargaron a máxima potencia. Los torpedos cuánticos se cargaron en los tubos de lanzamiento. Los sistemas de defensa puntual se activaron. Los Borak habían luchado y ganado guerras en docenas de sistemas estelares. Sus armas de plasma podían vaporizar la mayoría de las naves enemigas con un solo impacto. Sus torpedos cuánticos podían atravesar blindajes y escudos para detonar dentro de los cascos enemigos. Sus tácticas habían sido refinadas a través de siglos de conquista. Nunca habían perdido un enfrentamiento de flota importante. La primera salva Borak iluminó el espacio con fuego verde. Cientos de rayos de plasma y torpedos cuánticos se dirigieron hacia las naves humanas. Era suficiente potencia de fuego para destruir fuerzas de defensa planetarias enteras. Las naves humanas ni siquiera intentaron esquivar. Los rayos de plasma impactaron en los cascos humanos y simplemente desaparecieron, absorbidos por un blindaje que no debería haber podido existir. Los torpedos cuánticos atravesaron inofensivamente los escudos humanos como si estuvieran hechos de espacio vacío. Entonces los humanos respondieron al fuego. La primera arma humana no produjo ningún rayo o proyectil visible. En cambio, el propio espacio comenzó a retorcerse alrededor de un crucero Borak. La realidad se curvó hacia adentro como una lente enfocando la luz de las estrellas. El crucero se estiró y comprimió, su casco fluyendo como metal líquido. Luego, simplemente, ya no estaba allí. No destruido, no explotado. Se fue, borrado de la existencia tan completamente que incluso los escombros desaparecieron. La segunda arma creó una burbuja de tiempo acelerado alrededor de un escuadrón Borak entero. Desde fuera, las naves parecían envejecer siglos en segundos. Sus cascos se corroyeron y agrietaron. Sus sistemas de energía fallaron mientras los componentes se desgastaban instantáneamente. Las naves se convirtieron en antiguos pecios y se desmoronaron en polvo en momentos. La tercera arma abrió un agujero en el propio espacio-tiempo.
Energía del vacío pura se derramó a través de la brecha, aniquilando todo lo que tocaba. 20 naves Borak fueron atrapadas en la esfera de destrucción en expansión. Ni siquiera tuvieron tiempo de transmitir mensajes finales antes de dejar de existir. En menos de 30 segundos, los Borak habían perdido 60 naves. Los humanos no habían perdido ni una sola. Todas las naves, retírense, ordenó Ska. Retrocedan a posiciones defensivas. Pero los humanos no estaban interesados en una batalla de flotas. Mientras las fuerzas Borak se regrupaban, la construcción cerca de la estrella había continuado. El enorme armazón estaba casi completo ahora, y las lecturas de energía estaban subiendo niveles que no tenían sentido. Señor, informó el teniente Kesra, con la voz temblorosa. La construcción humana creo que están construyendo algún tipo de dispositivo de manipulación estelar. Eso es imposible, dijo Ska. Ninguna especie tiene ese tipo de tecnología. La voz de la almirante Chen se escuchó de nuevo por los canales de comunicación. Comandante Ska, parece sorprendido por nuestras capacidades. Permítanos ofrecerle una demostración. El dispositivo cerca de la estrella se activó. El espacio-tiempo se curvó alrededor del armazón estelar mientras comenzaba su trabajo. Patrones de energía que violaban todas las leyes conocidas de la física danzaban entre los conductos de materia exótica. La realidad misma parecía doblarse alrededor de la construcción, y la estrella comenzó a cambiar. El sol de Kitmore era una enana amarilla estable que había ardido de manera constante durante miles de millones de años. Se esperaba que continuara ardiendo durante miles de millones más. Pero bajo la influencia de la tecnología humana, comenzó a envejecer rápidamente. Las capas exteriores de la estrella se hincharon a medida que el combustible de hidrógeno se consumía a un ritmo acelerado. Su color cambió de amarillo a naranja y a rojo a medida que su temperatura superficial descendía. Lo que debería haber llevado millones de años estaba sucediendo en horas. Están convirtiendo nuestro Sol en una gigante roja, susurró el teniente Kesra. Los efectos comenzaron de inmediato. Los planetas interiores, incluido Kitmore Prime, con su población de 6.000 millones de Borak, comenzaron a calentarse a medida que aumentaba la radiación de la estrella en expansión. El nivel de los océanos subió a medida que los casquetes polares se derretían. Las temperaturas atmosféricas superaron el punto en el que la mayoría de la vida podía sobrevivir. El pánico se extendió por la flota Borak a medida que llegaban comunicaciones desde la superficie. Las ciudades estaban siendo evacuadas. Los espaciopuertos estaban desbordados de civiles que intentaban escapar del mundo moribundo. Los niños lloraban por padres que no podían salvarlos. Esto es imposible, dijo Ska. No pueden cambiar una estrella. Es demasiada energía, demasiada masa. Nadie tiene ese tipo de poder. La voz de la almirante Chen era tranquila y profesional. Comandante, le ofrecemos una última oportunidad para discutir sobre los 847 niños que asesinaron. Podemos revertir lo que le hemos hecho a su estrella. Podemos devolver su sistema a su estado normal, pero requerimos una reunión cara a cara con su alto consejo. La pantalla táctica mostraba más naves humanas llegando cada minuto. El dispositivo de manipulación estelar seguía activo, continuando el envejecimiento de la estrella a un ritmo acelerado. Tiempo estimado hasta que Kitmore Prime se volviera inhabitable, 18 horas. Ska miró a su alrededor en el puente. Sus oficiales miraban las pantallas con conmoción y miedo. Veteranos de docenas de batallas. Guerreros que habían conquistado sistemas enteros reducidos a un silencio aterrorizado por una demostración de poder que no podían comprender. Los humanos acababan de demostrar que podían matar sistemas estelares enteros a su antojo. Habían demostrado que las armas Borak eran inútiles contra las defensas humanas. Habían revelado una tecnología que hacía que el poderío militar de la hegemonía pareciera herramientas primitivas. Y lo habían hecho todo mientras solicitaban tranquilamente una reunión para discutir sobre niños muertos. Señor, dijo el teniente Kesra en voz baja. Órdenes. Ska pensó en los niños de Kitmore Prime. Jóvenes Borak que morirían si su sol continuaba expandiéndose. Millones de civiles que no tenían nada que ver con el ataque a Kepler 442b. Sus propios nietos que vivían en la ciudad capital que ya estaba comenzando a evacuar. Pensó en los niños humanos que habían muerto en Kepler 442b. 847 vidas jóvenes terminadas por las armas que él había ordenado disparar. Niños que habían estado estudiando, jugando y durmiendo cuando sus naves los convirtieron en vapor y cenizas.
Quizás los humanos tenían razón a querer discutir esas muertes. Enviado un mensaje al Alto Consejo, dijo finalmente, decidles que necesitamos hablar con los humanos de inmediato. La voz de la almirante Chen volvió a través del canal de comunicación. Esperaremos a su Alto Consejo en estas coordenadas dentro de 72 horas. Vengan solos. No traigan armas. Tenemos mucho de qué hablar. El dispositivo de manipulación estelar se apagó. La expansión de la estrella se ralentizó y se detuvo. El sistema moribundo recibió un respiro. Pero todos los Borak de la flota entendieron el mensaje. Los humanos podrían haber dejado morir su mundo. Podrían haber convertido a 6.000 millones de civiles en bajas de guerra. En cambio, habían mostrado misericordia mientras demostraban su poder. Habían probado que podían destruir a los Borak por completo, pero habían elegido ofrecer una oportunidad para discutir en su lugar. La pregunta era si el Alto Consejo sería lo suficientemente sabio como para aprovechar esa oportunidad. Ska miró sus pantallas tácticas una vez más. 1.200 naves humanas flotaban en perfecta formación, esperando pacientemente una respuesta. Detrás de ellas, naves de construcción continuaban construyendo plataformas de armas y posiciones defensivas, como si planearan quedarse en el espacio Borak por mucho, mucho tiempo. Los humanos habían venido a discutir sobre niños muertos. Habían traído la capacidad tecnológica para acabar con civilizaciones, y habían usado ese poder para organizar una reunión en lugar de exigir una venganza inmediata. Por primera vez en su larga carrera militar, el comandante Ska comenzó a comprender que había cometido un terrible error. Los humanos no eran solo otra especie para ser conquistada. Eran algo mucho más peligroso. Eran un pueblo que podía elegir la misericordia o la destrucción con la misma facilidad. Y los Borak acababan de asesinar a sus hijos. El Alto Consejo tendría que decidir si querían enfrentarse a la justicia humana o a la venganza humana. Pero de cualquier manera, tendrían que enfrentarse a las consecuencias de lo que habían hecho. Los humanos ya no hablaban de rendición. Ahora querían hablar de responsabilidad. El Alto Consejo Borak había gobernado su imperio durante 3.000 años. Eran descendientes de conquistadores que habían construido su civilización sobre las ruinas de especies más débiles. Nunca se habían inclinado ante ningún poder extranjero. Nunca habían aceptado los términos de un enemigo, pero tampoco se habían enfrentado nunca a un enemigo que pudiera envejecer estrellas. El alto consejero Vascal lideró la delegación que viajó para encontrarse con la almirante Chen. Era anciano incluso para los estándares Borak. Sus escamas grises por la edad, sus ojos amarillos atenuados por siglos de vida. Recordaba cuando los Borak encontraron por primera vez a los humanos, cuando parecían solo otra especie blanda de comerciantes y exploradores. Empezaba a sospechar que esa apariencia había sido muy engañosa. Las coordenadas humanas llevaban a una región vacía del espacio entre sistemas estelares. Cuando la lanzadera Borak llegó, al principio no, encontraron nada, solo el vacío y estrellas distantes. Entonces la realidad se distorsionó y una nave humana se materializó a su alrededor. No se acercó desde el exterior. No se desocultó ni salió del hiperespacio. En un momento había espacio vacío y al siguiente, la lanzadera Borak estaba dentro de un hangar que era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. La nave en sí desafiaba una descripción fácil. Los pasillos parecían extenderse por distancias imposibles. La gravedad fluía en direcciones que no tenían sentido geométrico. Las paredes mostraban imágenes que se movían y cambiaban mientras las observaban, mostrando vistas de lugares que podrían haber sido reales o podrían haber sido sueños. La almirante Chen los recibió en la esclusa de aire. Era más pequeña que la mayoría, como todos los humanos. Su cabello era gris por la edad y el estrés. Sus ojos estaban cansados. Parecía alguien que había estado llevando una pesada carga durante demasiado tiempo. Alto consejero, dijo en perfecto lenguaje formal Borak. Gracias por venir. Tenemos mucho de qué hablar. Los guió a través de pasillos que parecían doblar la realidad a su alrededor. Otros humanos se movían por la nave, pero aparecían y desaparecían en momentos extraños, como si existieran en dimensiones ligeramente diferentes. La delegación Borak caminó en un silencio nervioso, tratando de no pensar en qué tipo de tecnología podría construir un lugar como este. La sala de conferencias era circular, sin paredes ni techo evidentes. En su lugar, el espacio a su alrededor mostraba una recreación perfecta del espacio vacío. Las estrellas brillaban en la distancia. Las nebulosas arremolinaban en cámara lenta. Se sentía como estar en el vacío abierto,
protegidos solo por barreras invisibles. «Por favor, siéntense», dijo la almirante Chen, señalando unas sillas que se materializaron desde el suelo mientras hablaba. El alto consejero Bascal se acomodó en su silla con toda la dignidad que pudo reunir. Los otros miembros del consejo, el comandante militar Gresna, el ministro de Economía Tetzo y el director de inteligencia Kasrai, tomaron sus propios asientos con visible reticencia. «Almirante», comenzó Bascal, usando el tono que había perfeccionado a lo largo de siglos de diplomacia. «Lamentamos el desafortunado incidente en Kepler 442b. Quizás podamos acordar alguna forma de compensación que satisfaga las preocupaciones de su pueblo». La almirante Chen guardó silencio por un largo momento. Luego preguntó, «¿Saben sus nombres?» «Lo siento». «Los niños que mataron, ¿saben sus nombres?» Bascal se sintió incómodo bajo su mirada firme. «Me temo que no entiendo la relevancia». «Tommy Chen», dijo la almirante Chen. 3 años. Tenía pesadillas sobre el impacto del asteroide que mató a sus padres. El personal de Nueva Esperanza le estaba ayudando a aprender a dormir toda la noche de nuevo. El espacio a su alrededor brilló y de repente estaban en una recreación del orfanato. Niños corrían por campos verdes riendo y jugando. Un niño pequeño de pelo oscuro perseguía una pelota por la hierba, riendo mientras corría. María Santos, continuó la almirante Chen. 17 años. Quería ser maestra. Planeaba solicitar plaza en universidades de otros mundos el año que viene. Murió intentando llevar a los niños más pequeños a un lugar seguro. La escena cambió para mostrar a un adolescente leyendo un grupo de niños más pequeños. Su voz era suave y paciente mientras les ayudaba a pronunciar palabras difíciles. Cuando el rayo de plasma impactó, todavía sostenía el libro. Sarah Kim, el Dr. James Wright, otros 845 niños y adultos que no hacían nada más amenazador que aprender, crecer y sanar de las heridas de tragedias anteriores. La delegación Borak observaba con creciente incomodidad cómo las escenas se desarrollaban a su alrededor. Vieron a niños estudiando en aulas luminosas. Vieron a adolescentes trabajando en huertos. Vieron a adultos que habían dedicado sus vidas a cuidar de niños que ya lo habían perdido todo una vez. «Almirante», dijo el comandante militar Gresna, «entendemos que las bajas civiles son lamentables, pero en el contexto de disputas territoriales». El espacio a su alrededor explotó en llamas. De repente, estaban experimentando el ataque desde dentro del orfanato. Rayos de plasma atravesaban paredes y techos. Los niños gritaban mientras los edificios se derrumbaban a su alrededor. El olor a carne quemada llenaba el aire. Cuerpos de niños que nunca crecerían yacían esparcidos entre ruinas humeantes. La delegación Borak retrocedió ante la destrucción. Aunque sabían que era solo una simulación, se sentía real. El calor, el ruido, el terror, todo se sentía absolutamente real. Luego la escena cambió de nuevo. Ahora estaban en un centro de mando militar humano. Oficiales trabajaban en pantallas tácticas mientras la almirante Chen recibía informes de todo el espacio humano. Los mensajes decían todos lo mismo: «Estamos listos para la guerra». «Mataron a nuestros niños», dijo la almirante Chen simplemente. «Así que pensamos que deberían entender lo que han despertado». Las paredes a su alrededor comenzaron a mostrar la historia humana. Los Borak observaron con fascinación y creciente horror cómo las escenas se sucedían rápidamente. Antiguos guerreros humanos luchando con toscas armas de metal. Ejércitos enfrentándose en campos de batalla embarrados. Ciudades ardiendo mientras primitivas aeronaves lanzaban bombas explosivas. Luego llegó la era nuclear. Nubes en forma de hongo elevándose sobre ciudades devastadas. Misiles capaces de acabar con la civilización. Poblaciones enteras viviendo bajo la constante amenaza de la aniquilación. «Somos una especie», explicó la almirante Chen, que una vez construyó armas capaces de fracturar planetas solo para fastidiar a nuestros enemigos. «Hemos pasado 3 siglos aprendiendo a ser mejores que nuestros peores impulsos». Las escenas cambiaron para mostrar la exploración espacial humana. Científicos trabajando juntos para curar enfermedades. Diplomáticos negociando soluciones pacíficas a conflictos. Comerciantes compartiendo tecnología y recursos con especies alienígenas. Hemos construido una civilización basada en la cooperación, la exploración y el crecimiento. Ayudamos a otras especies cuando se enfrentan a desastres. Compartimos nuestros avances médicos libremente. Hemos trabajado duro para convertirnos en el tipo de gente que construye orfanatos en lugar de armas.
Los Borak vieron a humanos rescatando refugiados alienígenas de desastres naturales. Vieron a médicos humanos tratando a soldados heridos de especies que nunca habían conocido. Observaron a ingenieros humanos ayudando a reconstruir mundos devastados por la guerra. Pero tocaron a nuestros niños. Las pantallas a su alrededor cambiaron de nuevo. Ahora mostraban la movilización humana actual. Flota tras flota emergiendo de bases ocultas, plataformas de armas que doblaban el propio espacio-tiempo, naves factoría, construyendo armadas en tiempo real. La escala era asombrosa. Los Borak habían pensado que su imperio era militarmente poderoso. Comandaban 40 sistemas estelares y cientos de naves de guerra. Pero la respuesta de la humanidad empequeñecía cualquier cosa que hubieran imaginado posible. Miles de naves, armas que violaban las leyes físicas, tecnología que podía manipular fuerzas fundamentales. Y detrás de todo, 8.000 millones de humanos individuales unidos por la rabia. Esto es lo que sucede, dijo la almirante Chen, cuando asesinan a nuestros jóvenes. El director de inteligencia Kasrai habló, su voz temblando ligeramente. Almirante, seguramente no está sugiriendo que toda su especie iría a la guerra por un solo incidente. Solo los costes económicos. Director, interrumpió la almirante Chen, déjeme mostrarle algo. El espacio a su alrededor cambió para mostrar la Tierra misma. Ciudades extendiéndose por los continentes. Miles de millones de personas viviendo sus vidas diarias. El tráfico fluyendo por las calles. Niños jugando en los parques. Entonces la noticia de Kepler 442b llegó al planeta. La delegación Borak observó cómo 8.000 millones de humanos recibían la misma información simultáneamente. Vieron multitudes congregándose en silencio. Fueron testigos de padres abrazando a sus propios hijos con más fuerza. Observaron a civiles corrientes, tenderos, maestros y granjeros, todos haciendo la misma pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Economía? Preguntó la almirante Chen. Director, nuestra especie entera acaba de ofrecerse voluntaria para arruinarse si es necesario para responder a lo que hicieron. Los mineros están renunciando a los ahorros de toda su vida para comprar armas. Los maestros están dejando sus trabajos para trabajar en fábricas de municiones. Los niños están donando sus juguetes para que los fundan y los conviertan en chatarra. Las escenas mostraban colonias humanas por todo el espacio conocido. Cada mundo, cada estación, cada nave, todos centrados en el mismo objetivo, no la conquista, ni la expansión, ni el beneficio. Justicia para los niños asesinados. Verá, continuó la almirante Chen, la mayoría de las especies piensan lógicamente sobre la guerra. Calculan costes y beneficios. Consideran los impactos económicos y las ventajas estratégicas. Toman decisiones racionales sobre cuándo la violencia merece la pena. La pantalla cambió para mostrar la respuesta humana a la rebelión de la CIA siglos antes. Flotas enteras ardiendo en el espacio. Planetas fracturados por armas que no deberían haber existido. El exterminio sistemático de un enemigo que había intentado esclavizar a la humanidad. Los humanos no son lógicos con respecto a los niños. No calculamos los costes cuando nuestros jóvenes están amenazados. No tomamos decisiones racionales cuando alguien hiere a nuestros hijos. Simplemente respondemos con todo lo que tenemos hasta que la amenaza es eliminada por completo. El ministro de Economía Tetsu encontró su voz. Pero seguramente se podría acordar alguna forma de compensación. Pagos adicionales, acuerdos comerciales. Podríamos ofrecer acceso exclusivo a materiales raros en nuestro territorio. La almirante Chen guardó silencio por un momento. Luego preguntó, «Ministro, ¿cuánto vale un niño?» «Yo no entiendo la pregunta». Nos ofrecieron 1 millón de créditos por 847 niños muertos. Eso equivale a unos 1.100 créditos por niño. ¿Es eso lo que creen que vale una vida joven? Tetsu se removió incómodo. El pago pretendía ser simbólico, un gesto de arrepentimiento por un desafortunado accidente. ¿Un accidente? La voz de la almirante Chen era muy suave. «Ministro, le gustaría ver lo que grabaron los ordenadores de puntería de nuestras armas durante el ataque». El espacio a su alrededor se llenó de datos tácticos, lecturas de sensores, soluciones de puntería, patrones de disparo, todo de las naves Borak durante el bombardeo de Kepler 442b. Sus naves dispararon 17 ráfagas de plasma a la colonia. 14 impactaron en objetivos militares y gubernamentales con una precisión perfecta. 2 impactaron en zonas civiles que podrían considerarse, discutiblemente,
objetivos estratégicos. Una impactó en un orfanato que estaba claramente marcado en todos los registros civiles, protegido por la ley interestelar y no suponía ninguna amenaza militar posible. Los datos mostraban el análisis de los ordenadores de puntería. El orfanato había sido identificado como una instalación civil. Su estatus de protegido había sido anotado, y luego había sido blanco de ataque de todos modos. Eso no fue un accidente, ministro. Fue una elección. El alto consejero Bascal se dio cuenta de que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Los humanos no solo estaban enfadados por las bajas civiles, tenían pruebas de un ataque deliberado. Sabían que el orfanato había sido atacado intencionadamente. Almirante, dijo con cuidado, ¿qué es exactamente lo que quieren de nosotros? La almirante Chen se levantó y el espacio a su alrededor cambió una última vez. Ahora estaban viendo la situación táctica actual. Flotas humanas posicionadas en todo el espacio Borak. Plataformas de armas que podían destruir sistemas enteros. La capacidad industrial para mantener esta fuerza indefinidamente. Consejero, queremos que entienda lo que se enfrenta. Esto no es una disputa territorial o un desacuerdo comercial. Esto es la humanidad respondiendo al asesinato de nuestros niños. Podemos continuar esta conversación de dos maneras. La pantalla mostró dos escenarios diferentes. En el primero, los Borak reconocían formalmente su crimen, se sometían a la justicia humana y aceptaban una supervisión permanente. En el segundo, flotas humanas barrían el espacio Borak como una fuerza de la naturaleza. Mundos ardían, naves morían, una civilización entera era reducida a refugiados dispersos huyendo hacia el borde galáctico. Pueden elegir la justicia, dijo la almirante Chen, o pueden elegir la aniquilación. Pero elegirán, porque 847 niños están muertos y alguien va a rendir cuentas por ello. La delegación Borak se sentó en un silencio atónito. Habían venido aquí esperando negociar los términos con un enemigo enfadado, pero, en última instancia, razonable. En cambio, habían descubierto que se enfrentaban a una especie que preferiría destruir todo antes que permitir que los asesinos de niños escaparan a la justicia. A los humanos no les interesaba el territorio, ni los recursos, ni las ventajas políticas. Querían algo mucho más peligroso, responsabilidad moral. Y tenían el poder para hacerla cumplir. La almirante Chen se encontraba en el centro de la sala de conferencias, rodeada por el alto consejo Borak. El espacio a su alrededor había vuelto a su estado original, un vacío lleno de estrellas distantes. Pero el silencio estaba cargado con el peso de todo lo que acababan de presenciar. Han visto de lo que somos capaces, dijo la almirante Chen. Han visto nuestra historia, nuestra tecnología y nuestra movilización actual. Ahora, les presentaré dos opciones. Elijan con cuidado, porque esta decisión determinará el destino de toda su especie. El alto consejero Bascal sintió que siglos de experiencia le fallaban. Había negociado con docenas de especies alienígenas. Había puesto fin a guerras y evitado conflictos mediante una cuidadosa diplomacia. Pero nunca se había enfrentado a algo así. A los humanos no les interesaban el territorio, ni las rutas comerciales, ni las ventajas estratégicas. Querían algo que los Borak apenas entendían. Justicia moral por niños muertos. Opción 1. Continuó la almirante Chen, y el espacio a su alrededor se llenó de documentos legales y marcos de tratados. La hegemonía Borak reconoce formalmente los crímenes de guerra cometidos en Kepler 442b. Se someten a los protocolos de justicia humana para el enjuiciamiento de los responsables. Pagan reparaciones equivalentes a su presupuesto militar total durante el próximo siglo y aceptan observadores humanos permanentes en su territorio para asegurar que tales incidentes nunca vuelvan a ocurrir. El comandante militar Gresna gruñó en voz baja. Nos está pidiendo que entreguemos nuestra soberanía a una especie de mamíferos. No, respondió la almirante Chen con calma. Les estoy pidiendo que acepten la responsabilidad por asesinar niños. Hay una diferencia. Los documentos que flotaban a su alrededor mostraban exactamente cómo sería la justicia humana. Tribunales de crímenes de guerra, responsabilidad individual para los oficiales que habían atacado a civiles, compensación para las familias de los muertos, una reestructuración completa de la doctrina militar Borak para prevenir futuras atrocidades. Era humillante, era exhaustivo. Acabaría efectivamente con el imperio Borak tal como había existido durante 3.000 años. Opción 2, dijo la almirante Chen, y los documentos desaparecieron. El espacio a su alrededor se llenó de algo mucho más aterrador.
Una simulación completa de cómo sería una guerra total con la humanidad. Comenzó con las flotas que ya estaban posicionadas en el espacio Borak. 1.200 naves desatando armas que violaban las leyes conocidas de la física. Las posiciones defensivas Borak simplemente dejaron de existir. Flotas enteras fueron borradas de la realidad en segundos. Pero eso fue solo el principio. Más fuerzas humanas llegaban cada hora. Naves factoría que podían construir armadas más rápido de lo que los Borak podían destruirlas. Plataformas de construcción que convertían asteroides en armas en tiempo real. Hábitats espaciales móviles que traían ciudades humanas enteras a las zonas de batalla. Los Borak contraatacaron con todo lo que tenían. 40 sistemas estelares, cientos de naves, armas que habían conquistado docenas de otras especies. Nada de eso importó. La tecnología humana estaba simplemente más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto antes. Naves que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Armas que podían envejecer la materia a nivel atómico. Defensas se convertían el fuego enemigo en luz inofensiva. La simulación mostró los mundos Borak ardiendo uno por uno. No solo objetivos militares, sino planetas enteros convertidos en inhabitables. La respuesta humana no era conquista, era exterminio. Así es la guerra total cuando te enfrentas a una especie que considera el asesinato de niños imperdonable, explicó la almirante Chen mientras la delegación Borak veía morir su civilización en tiempo acelerado. No queremos su territorio, no queremos sus recursos. Solo queremos asegurarnos de que nadie vuelva a pensar que es aceptable asesinar a niños humanos. La simulación continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Los Borak vieron cómo su imperio se derrumbaba por completo. Las flotas se dispersaban hacia el borde galáctico. Las poblaciones eran evacuadas a campos de refugiados en mundos distantes. Una orgullosa civilización reducida a notas a pie de página en los libros de historia. La elección es suya, dijo la almirante Chen mientras la simulación se desvanecía. Justicia o aniquilación, responsabilidad o extinción. Esas son sus únicas opciones. El director de inteligencia Kasrai habló, su voz apenas firme. Almirante, seguramente no habla en serio sobre cometer un genocidio por un solo incidente. La almirante Chen guardó silencio por un largo momento. Luego activó un dispositivo que ninguno de los Borak había notado antes. Una pequeña esfera que había estado sobre la mesa desde que llegaron. Déjenme mostrarles cómo es realmente un genocidio, dijo. La realidad se distorsionó alrededor de la delegación Borak. En un momento estaban sentados en la sala de conferencias, al siguiente estaban experimentando algo imposible. Ya no eran ellos mismos. Eran su propia especie, pero viviendo en una línea de tiempo diferente. Una línea de tiempo donde la humanidad había elegido la opción 2. El alto consejero Bascal se encontró de pie en las ruinas de la ciudad capital de su mundo natal. Edificios que se habían mantenido en pie durante milenios eran escombros humeantes. El cielo estaba oscuro por la ceniza y los escombros. Cuerpos yacían esparcidos por las calles. No solo soldados, sino civiles, niños. Sintió el peso de la derrota absoluta. El conocimiento de que su pueblo estaba muriendo en 40 sistemas estelares, la aplastante comprensión de que toda la historia de su especie estaba a punto de terminar porque habían asesinado a niños humanos. Experimentó la evacuación del último transporte civil Borak. Familias hacinadas en bodegas de carga, huyendo regiones desconocidas del espacio. Niños llorando por padres que nunca volverían a casa. Ancianos Borak muriendo de pena mientras dejaban los únicos mundos que habían conocido. Sintió su propia muerte cuando las armas humanas encontraron su búnker de mando. No una muerte rápida en batalla, sino un lento desvanecimiento mientras los sistemas de soporte vital fallaban. Solo en la oscuridad, sabiendo que era el último de su especie en morir porque su especie había elegido el orgullo sobre la responsabilidad. La experiencia se sintió real, no solo visualmente, sino emocional y físicamente. Sintió el dolor de la extinción de su pueblo como si estuviera sucediendo de verdad. Experimentó la finalidad absoluta de la muerte de una civilización. Luego estaba de vuelta en la sala de conferencias, jadeando por un aire que de repente parecía precioso más allá de toda medida. Eso fue una simulación, dijo la almirante Chen en voz baja. Pero cada pieza de tecnología que acaban de experimentar existe. Cada movimiento de la flota humana que presenciaron ya está en marcha. Cada arma que sintieron está actualmente apuntando a posiciones Borak en todo su territorio. Los otros miembros del Consejo estaban teniendo reacciones similares.
El ministro de Economía Tetsu temblaba visiblemente. El comandante militar Gresna se había quedado completamente pálido. El director de inteligencia Kashrai parecía que iba a vomitar. La diferencia entre la simulación y la realidad, continuó la almirante Chen, es una decisión. Su decisión, aquí mismo, ahora mismo. Hizo un gesto, y el espacio a su alrededor se llenó de pantallas tácticas en tiempo real. Flotas humanas en posición en todo el espacio Borak. Plataformas de armas encendidas y listas para disparar. Naves de construcción creando más activos militares cada hora. Pero también rutas de evacuación trazadas para los civiles Borak. Naves médicas preparadas para tratar a los heridos. Planes para la asistencia a refugiados y programas de reasentamiento. Podemos usar todo esto para salvar a su pueblo, dijo la almirante Chen. O podemos usarlo para demostrarle a la galaxia lo que sucede cuando alguien asesina a niños humanos. La elección es enteramente suya. El alto consejero Vascal miró a sus compañeros de consejo alrededor de la mesa. Siglos de orgullo Borak y tradición militar luchaban con la certeza absoluta de la extinción. Podían mantener su soberanía y morir con honor, o podían aceptar la justicia humana y vivir con vergüenza. Almirante, dijo lentamente, si aceptamos la opción 1, ¿qué le sucede a nuestro pueblo? Su civilización sobrevive, respondió la almirante Chen. Su especie continúa. Sus hijos crecen para tener sus propios hijos. Pierden su imperio, pero conservan sus vidas. ¿Y si elegimos la opción 2? Su especie se extingue. Sus mundos se convierten en parques conmemorativos para niños humanos asesinados. Sus nombres se convierten en sinónimos de lo que no se debe hacer en todas las academias diplomáticas de la galaxia. La elección era brutal en su simplicidad. Supervivencia o orgullo. Justicia o aniquilación. El futuro o el pasado. El comandante militar Gresna encontró su voz primero. Almirante, nos está pidiendo que traicionemos todo lo que nuestra especie ha representado. Comandante, le estoy pidiendo que evolucione para ser algo mejor que asesinos de niños. Pero el honor de la hegemonía... 847 niños muertos, interrumpió la almirante Chen. Hábleme del honor en eso. Gresna se quedó en silencio. El ministro de Economía Tetsu intentó un enfoque diferente. El impacto económico de sus demandas sería catastrófico. Nuestro pueblo sufriría terriblemente. No tanto como sufrirían con la extinción, respondió la almirante Chen. El director de inteligencia Kashrai hizo un último intento. Almirante, seguramente entiende que ninguna especie puede simplemente abandonar su naturaleza fundamental de la noche a la mañana. La almirante Chen sonrió con tristeza. Director, tiene razón. Por eso no les pedimos que cambien de la noche a la mañana. Les pedimos que pasen el próximo siglo aprendiendo a ser mejores, con nuestra ayuda. Hizo un gesto y el espacio a su alrededor mostró cómo era realmente la justicia humana en la práctica. No solo castigo, sino rehabilitación. No solo consecuencias, sino educación. Especies que habían cometido crímenes, aprendiendo a construir mejores sociedades. Antiguos enemigos convirtiéndose en socios en la exploración y el crecimiento. Hemos hecho esto antes, explicó la almirante Chen. Hemos ayudado a otras especies a superar sus peores impulsos. Podemos ayudarlos a ustedes también, pero solo si eligen la justicia sobre el orgullo. El alto consejero Vascal cerró los ojos y pensó en la simulación que acababa de experimentar. Su mundo natal en ruinas. Su gente dispersa y moribunda. La extinción completa de todo lo que los Borak habían construido. Luego pensó en la alternativa. Supervivencia. Crecimiento. La posibilidad de que las futuras generaciones de Borak pudieran mirar hacia atrás a este momento como el comienzo de algo mejor, en lugar del final de todo. Almirante, dijo finalmente, necesitamos tiempo para discutir esto entre nosotros. Por supuesto, respondió la almirante Chen. Tienen 6 horas. Es el tiempo que tardarán nuestras flotas en terminar su posicionamiento actual. Después de eso, comenzaremos la implementación de la opción 1 o la opción 2. Una puerta se materializó en la pared, conduciendo a una cámara privada donde la delegación Borak podía deliberar. Mientras pasaban, la almirante Chen les gritó: Consejeros, recuerden, esto no es realmente sobre la justicia para los muertos. Los muertos están más allá de la justicia. Esto es sobre los vivos. Su gente, sus hijos, su futuro. Elijan sabiamente.
La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a la almirante Chen sola en la sala de conferencias. Miró las estrellas y pensó en 847 niños que nunca volverían a ver esas estrellas. En 6 horas, ¿estaría implementando el programa de justicia más completo en la historia galáctica o estaría supervisando la extinción de toda una especie? Esperaba que los Borak eligieran sabiamente. Pero de cualquier manera, la galaxia recordaría lo que sucedió cuando alguien asesinó a niños humanos. Y recordaría que los humanos siempre cumplían sus promesas, ya fueran promesas de justicia o de aniquilación. La elección ya no era suya. Pertenecía al Alto Consejo Borak, sentado en su cámara privada, decidiendo si su especie tendría un futuro o solo un pasado. El tiempo diría que valoraban más, su orgullo o las vidas de sus hijos.